Bien, y sin más, vamos a la sesión de hoy. El día de hoy vamos a hablar del primer periodo de la filosofía clásica. Bien, estamos en el periodo cosmológico. Bien, ¿qué tal? Buenas tardes. La palabra cosmológico deriva de dos voces griegas, bien, cosmos y logos. Cosmos, que significa orden, bien, y logos, que significa estudio, inteligencia, tratado, ¿no? En este caso, en el periodo cosmológico, lo que van a hacer los primeros filósofos, los primeros fisiólogos, o también denominados filósofos de la naturaleza, es analizar, ¿sí? Estudiar logos, cuál es el principio que ordena la naturaleza. ¿Qué hace que la naturaleza sea cósmica, sea ordenada? Entonces, lo que van a suponer todos estos primeros filósofos, filósofos de la naturaleza, también denominados presocráticos, es asumir que la naturaleza es ordenada. Y con ello van a refutar, ¿sí?, los planteamientos de los poetas del siglo VIII. Ellos no son poetas, son filósofos. Los poetas, como por ejemplo Hesiodo, en la Teogonía, habían afirmado que el origen, por ejemplo, de los dioses, ¿no?, estaba en el caos. Bien, entonces estamos aquí ya distanciándonos, hemos visto el salto del mitólogos, distanciándonos de el aspecto mitológico para entrar a un aspecto filosófico que basa sus respuestas en la observación de la naturaleza y ya no en las creencias mitológicas. Entonces, este otro nombre del periodo cosmológico es el periodo presocrático. Bien, ¿por qué presocrático, Bárbara? Porque son anteriores a Sócrates. Sí, pero esto puede no ser planteado a un nivel cronológico. ¿Por qué? Uno de los presocráticos tardíos, como por ejemplo Demócrito, vivió durante la época de Sócrates e incluso murió después de Sócrates. Es un presocrático ¿en qué sentido? Bueno, los presocráticos filosofaron sobre algo distinto a lo que filosofó Sócrates. Los presocráticos filosofaron sobre la naturaleza. Ojo, ¿cuál es el origen de la naturaleza? Y ahí lo tienes a... ¿Quién es el primer filósofo? ¿Alguien se acuerda? Lo vimos en la sesión anterior. La filosofía surge en Grecia en el siglo VII a.C. con estos primeros filósofos. ¿Quién es el primer filósofo, sí, de la antigüedad, del siglo VII? Aristóteles, nos dice Daniela. En este caso Aristóteles es posterior, es del siglo IV a.C. Aristóteles, qué bueno que lo mencionas, Daniela, si bien no es un presocrático, más bien él está después de Platón está después de Sócrates y después de Platón. Aristóteles, gracias Daniela, comenta sobre los presocráticos. Y uno de los problemas más importantes es que no nos quedan muchos fragmentos de estos primeros filósofos, siglo VII antes de Cristo. Ven, aquí nos dice siglo VI, siglo V antes de Cristo, siglo VII antes de Cristo. No tenemos fragmentos de Pitágoras, tenemos comentarios posteriores, lo que nos dijeron, las leyendas que quedaron, ¿bien? No tenemos fragmentos de Tales, por ejemplo. Entonces, ¿cómo sabemos de ellos? Porque muchos comentadores posteriores, entre ellos Aristóteles, como lo menciona Daniela, ¿sí?, posteriores, ojo, nos hablaron sobre estos filósofos, nos dijeron, sí, existió una escuela denominada pitagórica, o también la escuela de los itálicos, o también existió un tal Tales que nos mencionaba que el principio de la naturaleza es el agua. Entonces, comentarios posteriores nos dan cuenta de estos primeros filósofos de la naturaleza, ¿sí? Mientras ellos filosofaban sobre la naturaleza, Sócrates filosofaba sobre... ¿Alguien se acuerda? Lo mencionamos en la sesión anterior. Sócrates no se pregunta cuál es el origen de la naturaleza o el principio que ordena la naturaleza. Sócrates se pregunta, oye, ¿qué es el ser humano? ¿Cómo puede el ser humano ser su mejor versión? Como dicen ahora los coaches, ¿no? Entonces, ¿cómo puede el ser humano, no tiene ningún paralelo Sócrates con este tipo de prácticas retóricas, ¿no? Entonces,
Sócrates se pregunta cómo el ser humano puede llegar a la excelencia, cómo puede alcanzar la arete, cómo puede ser virtuoso, cómo puede actuar bajo el ideal del bien. Sócrates se pregunta por el ser humano y con ello hace antropología filosófica, mientras que los presocráticos se preguntan por la naturaleza. Gracias, disculpen ese preámbulo, pero para que quede claro. Bien, entonces ahí tenemos a los presocráticos, lo que les mencionaba. Y acá hay dos términos que hay que recordar porque suelen venir en su idioma original, que es el griego. Recordemos que la filosofía surge en la Grecia del siglo VII, aquí con estos presocráticos. Dos términos importantes, physis, de ahí la palabra física, y arge. Entonces, los primeros filósofos, los filósofos cosmológicos, presocráticos o de la naturaleza, se preguntaron por el arjé de la fisis. ¿Qué quiere decir eso? Se preguntaron por el principio de la naturaleza. ¿Cuál es ese elemento primordial, es decir, que estuvo siempre y que es responsable de alguna manera de todo lo que existe? Tales nos dice, el arjé de la fisis, el principio de la naturaleza, es el agua. Un discípulo de Tales, un estudiante de Tales, no sé si discípulo suena más religioso, ¿no? Pero en todo caso, un estudiante, un colega de Tales, ¿sí? Consideraba que el principio de la naturaleza no era el agua, era el aire. Luego Heráclito, que no funda ninguna escuela, considera que el arjé de la fisis, que el principio de la naturaleza es el fuego. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos primeros filósofos y los poetas con sus cantos bélicos, ¿no? Como Homero? ¿Cuál es la diferencia? Que estos filósofos están observando la naturaleza para explicar la realidad, para explicar el orden. Ya no apelan a fuerzas sobrenaturales, ¿no? Entonces, el término arjé refiere al primer principio. Por eso estos filósofos, ¿qué serían? Problemáticos, racionales, bueno, definitivamente racionales, pero sobre todo serían radicales. ¿Por qué? Porque se están yendo al origen, al arjé, al primer principio. Y nuevamente seguimos aquí con otra acotación que se la debemos a Aristóteles, ¿bien? Aristóteles en el siglo IV antes de Cristo, 3 siglos después, los va a clasificar a estos filósofos en monistas y pluralistas, en su libro Metafísica. ¿Por qué? Porque allí Aristóteles, pero sobre todo en su libro Física, me parece, en su libro Física, Aristóteles se pregunta también por el origen de la naturaleza. Bien, Aristóteles se pregunta por el arjé y él va a estar más inclinado hacia la explicación que da Anaxágoras cuando dice que el principio eran las semillas. Entonces, Aristóteles va a estar de acuerdo con esta postura de Anaxágoras. Entonces, él se hace la misma pregunta y dice, oigan, pero como él es más metódico, él no te cuenta mitos como su maestro Platón, ¿sí? Entonces, Aristóteles dice, miren, yo voy a preguntarme cuál es el principio de la naturaleza, pero antes les voy a mencionar a todos los filósofos que también se han preguntado lo mismo, pero que han dado otras respuestas mucho antes de que yo las planteara. Entonces Aristóteles nos habla de Tales, de los pitagóricos, de Anaxágoras, ¿bien? Y además los clasifica en monistas, es decir, los presocráticos que postularon que el principio era uno solo, y pluralistas, presocráticos que postularon que el principio era múltiple. Bien, por ejemplo, los atomistas, ahora que seguían con el tema de los átomos, ¿no? Entonces, los atomistas eran pluralistas porque consideraban que el arjé era múltiple, el arjai sería, era múltiple. Bien, vamos con los filósofos monistas. Ahí tenemos a Pitágoras de Samos, Parménides de Elea y Heráclito de Éfeso. Pitágoras, bien, no tenemos fragmentos de Pitágoras, nos quedan leyendas de Pitágoras que nos dejaron comentadores posteriores, pero lo que sí sabemos es que para Pitágoras el arjé era uno solo y era el número. Para Pitágoras el número constituye la naturaleza, es lo que
prevalece, ¿bien? Entonces, el número para Pitágoras, ojo, no es una entidad ideal, no es una abstracción, no es netamente una idea. Para Pitágoras, el número es una entidad real que está constituyendo la naturaleza. ¿Bien? Ahora, el asunto es que Pitágoras no funda una escuela filosófica, sino que funda una secta religiosa, porque lo que tenían, más que una constante disertación crítica, ¿no? Como por ejemplo la escuela jónica, que es la escuela fundada por Tales, ¿bien? Si no van quedando claros estos puntos, me lo mencionan, igual yo los voy a seguir repitiendo hasta que los asocien. Entonces, mientras Tales en su escuela no plantea que el agua es el principio, pero sus estudiantes como Anaxímenes ya no nos habla del agua, nos habla del aire, o Anaximandro nos habla de lo ápeiron, ¿no? Es la misma escuela, pero postulan arjés distintos. Pitágoras no funda una escuela netamente filosófica, sino que plantea una doctrina, cómo, en qué hay que creer y cómo hay que vivir de acuerdo a esa creencia. En una escuela filosófica no necesariamente tiene que haber una doctrina, más bien lo más saludable sería que no exista una doctrina, ¿no? Sino que prevalezca el cuestionamiento. Bien, no sé si ahí ese preámbulo, ¿qué tal? ¿Todo bien? Entonces Pitágoras plantea que el arjé es el número, el principio es el número. Parménides de Elea, por otro lado, sí funda una escuela filosófica en Elea, la escuela eleática, y plantea que, de aquí viene una cuestión distinta con Parménides, porque él nos dice que el principio no es el número, no es el agua, no es el aire, es el ser. ¿Bien? Y con eso va a inaugurar una disciplina filosófica. ¿Alguien se acuerda? Lo vimos en la clase anterior. ¿Cómo se llama esta disciplina filosófica que estudia al ser? Bárbara, ¿qué es el ser? Bueno, el ser es la categoría filosófica que nos habla de todo lo que es. Recordemos que la filosofía es totalizadora porque no quiere hablar de determinado número atómico. No, la filosofía lo que quiere es hablar de la totalidad. Bien, entonces se pregunta por el ser, se pregunta por todo lo que es. ¿Cómo se llama eso? En griegos ontos, ya lo dijeron, gracias Daniela, la ontología. Entonces, cuando Parménides nos dice que el arjé es el ser, está haciendo ontología. Y Heráclito de Éfeso, ¿sí? Que no funda ninguna escuela, él vive como un ermitaño en una cabaña, observando el cambio en la naturaleza. Para Heráclito, el principio de la naturaleza es el fuego. Entonces, ¿qué tienen en común todos estos presocráticos que postulan un solo arjé, que son monistas? Ahí tenemos a Tales de Mileto, Anaximandro y Anaxímenes. Ellos tres están en la escuela jónica o la escuela milesia, la primera escuela filosófica de la antigüedad. Pitágoras de Samos, que funda la escuela pitagórica, Heráclito de Éfeso, que no funda ninguna escuela, y Parménides, que funda la escuela eleática y que además desarrolla la ontología. Vámonos entonces con Tales de Mileto, ¿sí? Nacimiento probable entre el 630 y el 550 a.C., es el primer filósofo y científico griego, no solamente filósofo. Tú le preguntabas a Tales, oye, ¿a qué te dedicas? Bueno, soy comerciante de aceitunas, también puedo predecir eclipses, matemático, físico, astrónomo y filósofo, ¿no? El primero que va a reconocer que su actividad es plenamente filosófica es Pitágoras. Pitágoras es el primero que se autodenomina como filósofo, pero eso ya lo vamos a ver más tarde. Eso no quiere decir que Tales no se considerara filósofo, no, sino que tenía todas estas facetas, ¿no? Como muchos de los sabios de la Grecia clásica. Es considerado el primero de los 7 sabios de la antigua Grecia, siglo VII a.C., funda la escuela de Mileto o escuela jónica. No se olviden de estos términos. Es la misma escuela, ¿ok? Del mar Jónico, de la Jonia, ¿no? Mileto, ¿por qué? Porque todos están en la misma isla, ¿no? Mileto, una de las ciudades más prósperas. Y lo que van a asumir, no solamente Tales, sino todos los presocráticos, todos los filósofos cosmológicos, fisiólogos, es que la naturaleza es un todo ordenado y lo que hay que investigar es
cuál es el principio de ese orden. Ahora, ¿qué se le atribuye a Tales de Mileto? ¿Sí? Él nos dice que el principio, que el arjé es el agua, y además nos cuentan que tiene otras frases como todo está lleno de dioses. Bien. Bárbara, pero ¿cómo va a ser posible si tú nos has dicho que la filosofía surge a partir del salto del mito al logos, de las explicaciones basadas en la imaginación y en la fe, a las explicaciones racionales, lógicas? ¿Seguían hablando de dioses? Sí. El pensamiento religioso mitológico era parte de la cultura en la que se desarrollaron estos filósofos, y además que al ser los primeros, su lenguaje filosófico no era pues estrictamente objetivo, sino que también empleaban mucha poesía, como vamos a ver en el caso de Heráclito, por ejemplo, o Empédocles, y además seguían empleando categorías de carácter, podemos decir, religioso, pero entonces, ¿qué le podemos atribuir a Tales? Que ya era un filósofo, no era un poeta, ¿sí? Y que consideraba que la materia estaba viva, ¿bien? Más que una creencia en Zeus, ¿no? En Poseidón. Consideraba que la materia, gilé en griego, está viva, zoé, que todo, pantes en griego, está lleno de psique, es decir, que todo tiene mente, que todo tiene una razón, ¿no? Eh, mente, ¿no? Psique, alma, si gustan, ¿no? Y que la materia está viva. Entonces, claro, cuando nos dice, si es que nos dijo, todo está lleno de dioses, se refería a que todo estaba vivo, ¿bien? Que la materia está viva. Para Tales de Mileto, el arjé, el principio, es el agua, ¿bien? ¿Por qué el agua? Y ahí vienen sus argumentos racionales, porque es el elemento más común, ¿bien? Porque es el más abundante, ¿sí? Porque todos los seres necesitan del agua para existir. E incluso Tales de Mileto sí fue un terraplanista, es decir, consideraba que la Tierra era plana, que la Tierra era un disco que flota sobre el agua. Ojo, pero estas creencias o estos planteamientos no le vinieron a Tales de la nada, de manera gratuita, sino que Tales recogía estas creencias también de la cultura babilónica. Recordemos que de la cultura egipcia, de la cultura asiática, ¿bien? Entonces recordemos que la cultura griega clásica del siglo VII no es una cultura hermética, es una cultura que está en constante comercio, en constante intercambio cultural con otros pueblos, ¿no? Eh, entonces, ojo, cuando Tales nos habla del agua, ¿sí? Se refiere al agua, a una suerte de agua primordial de la que surge todo lo existente. ¿Bien? Entonces, es el agua vista como arjé, como elemento primero, como origen de la naturaleza. Vamos con uno de los estudiantes de Tales de la escuela jónica o la escuela de Mileto, que es Anaximandro de Mileto. Ahí tenemos, ¿no? Aproximadamente nace en el 611 o entre el 547 a.C. Filósofo, geómetra, astrónomo, político griego, ahí nos dice discípulo, estudiante de Tales, y fue el primero, Anaximandro, un datito, alguna vez ha venido esta pregunta, en emplear el término arjé para referirse a un principio, pero no se olviden, el arjé es el principio natural, observable, racional, ¿bien? Que hace que estos pensadores ya no sean poetas. Anaximandro de Mileto sostuvo que el origen, que el arjé, no podía referir tan solo a un elemento como el agua, que el agua no podía explicar el origen de todo lo existente, y que por lo tanto lo primero, el arjé, tendría que ser como una especie de mezcla de sustancia material en la que existan diferentes elementos mezclados que dan origen a todo lo existente. Ojo, ¿cómo la denomina Anaximandro esta mezcla primordial? Apeirón. Bien, apeirón. Entonces ya no es el agua, es
apeiron. Ahora, ¿qué significa apeiron? Del griego a, que es sin, como en átomo, sin división, y peiron, que deriva de peiras, que significa límites. Entonces, apeiron es lo que no tiene límites, lo indeterminado, una sustancia con diferentes elementos que no podemos determinar los seres humanos con los sentidos. Bien. Ahora, ¿cuáles son las características que le atribuye al apeiron, a lo indeterminado, Anaximandro? Nos dice que lo apeiron es eterno, siempre ha existido y siempre existirá, que es infinito, ¿bien? Y a pesar de tener estas cualidades casi sobrenaturales, ¿no? Eterno e infinito, es un principio material. Es observable, solo que no podemos determinar qué lo compone, ¿bien? Y al ser un principio material, Anaximandro entra en la categoría de filósofo porque observa la naturaleza, ¿no? Lo apeló. Luego tenemos a Anaxímenes de Mileto, que nace entre el 585 y el 524 a.C., ¿sí? Estamos ya en el siglo VI a.C., filósofo y astrónomo griego, discípulo de Tales y Anaximandro, y no por ser estudiante de ellos pensaba igual que ellos, ¿bien? Para Anaxímenes, el origen, el arjé de la fisis, de la naturaleza, es el aire, ¿bien? ¿Y por qué el aire? Porque ni el agua ni lo indeterminado explican la totalidad de lo existente. Para Anaxímenes, el aire podía transformarse en diferentes elementos pasando por cambios de temperatura. Si el aire se enfría y por lo tanto se concentra o se condensa, puede dar pie a la nieve, al hielo, a la tierra, es decir, a todo lo sólido. Bien, entonces, a través de la condensación o concentración, el aire se enfría, ¿sí? Y se solidifica. Por otro lado, el aire se puede calentar, por lo tanto, expandir, rarificar y dar origen al fuego. Entonces, el aire tiene la capacidad de pasar por diferentes estados y con ello se podría explicar todo lo existente. ¿Bien? Incluso una creencia popular griega consistía en plantear que el alma humana estaba compuesta por aire, que cuando alguien muere exhala su último aliento, ¿no? Entonces, estas asociaciones, estos planteamientos basados ya en la observación de la naturaleza, no surgen de manera gratuita, sino que también parten de una cultura colectiva, ¿no? Anaxímenes. Bien, finalizamos con la escuela milesia, con la escuela jónica, con la escuela de Mileto, y ahora vamos con Pitágoras de Samos, siglo VI a.C., 582-507 a.C., no nos quedan fragmentos de Pitágoras, bien, fue matemático y religioso griego, funda esta secta, y es el primero en denominarse filósofo. Tú le preguntabas a Pitágoras, ¿qué haces? Yo hago filosofía. ¿Y qué es la filosofía? Es la contemplación desinteresada de la realidad. Entonces, Pitágoras hace teoría, del griego teaomai, contemplar, observar la naturaleza, ¿bien? Sin ningún propósito comercial, ¿no? No es que observo la naturaleza para ver cuál es el ciclo de crecimiento de las plantas para saber qué debo sembrar y cuándo debo cosechar para luego poder vender mis productos. No, contemplar la naturaleza por el solo hecho de querer conocerla. Bien, entonces es el primero en autodenominarse como filósofo. Funda la escuela pitagórica e introduce en la Grecia clásica la idea de la inmortalidad del alma. Nuevamente, ¿de dónde le surge esta idea a Pitágoras? De su contacto con la cultura egipcia. ¿Bien? Entonces, para los pitagóricos, ¿sí? El alma es inmortal
y es capaz de reencarnarse, la idea de la mentem psicosis. El alma es inmortal y se reencarna. Ahora, esta creencia llevó a los pitagóricos, ¿sí?, a un determinado comportamiento. Cuentan comentadores posteriores, incluso Aristóteles, que 2 siglos más tarde nos va a hablar de los pitagóricos, que él denomina como itálicos, porque aparecen en la región de Crotona. Pues ahí también son traducciones ya posteriores, ¿no? Entonces, los pitagóricos hacían un voto de silencio, ¿bien? No podían comer carne, ¿sí? Tenían determinadas supersticiones también. Y consideraban que el arjé, ¿sí?, que el principio era el número. Que todo es esencialmente numérico. Que la naturaleza puede ser cuantificada y medida por medio de los números. Y es por eso que la naturaleza es cósmica, es ordenada, ¿okay? Tiene una estructura matemática y la base de la matemática es el número. También sus estudios están muy relacionados con la música, con el movimiento de los astros, con la música que desarrollarían las esferas en sus diferentes movimientos. Entonces, ojo con esto. Para Pitágoras de Samos y su escuela, ¿sí?, el número no es una idea, no es una abstracción. El número es algo real. Está constituyendo la naturaleza. ¿Y cuál es el número sagrado, el número que adoran los pitagóricos? El número 10, la tetractis. Porque el número 10 es la sumatoria de los 4 primeros números enteros, 1 más 2 más 3 más 4, que nos da 10. ¿Y por qué estos 4 números enteros son importantes? Porque el 1 representa el punto, el 2 la línea, el 3 las figuras geométricas, el 4 figuras multidimensionales. Entonces la sumatoria de estos 4 primeros números enteros nos da el símbolo de la totalidad. Bien, vámonos entonces, a diferencia de Pitágoras, Heráclito de Éfeso, estamos ya en el siglo VI, V antes de Cristo. Heráclito de Éfeso no funda ninguna escuela, bien, no cree en la reencarnación, pero lo que sí observa de la naturaleza es que lo que podemos afirmar de la naturaleza sin equivocarnos es que está cambiando, que la naturaleza todo el tiempo está cambiando. Y para hablar del cambio que se da en la naturaleza, Heráclito va a emplear el término dialéctica. Entonces se suele decir que Heráclito es el padre de la dialéctica, ¿no? Entonces, emplea el término dialéctica para referirse ¿a qué? Al movimiento de la naturaleza. Ojo, Heráclito observa que la naturaleza se desarrolla a partir de ciclos, que los metabolismos de los seres vivos también se desarrollan a partir de ciclos, ¿no? Entonces, estamos en constante cambio, pero ese cambio no es caótico. Los seres vivos se desarrollan a partir de ciclos metabólicos que son, por eso siempre dicen, ¿no? La naturaleza es sabia, la naturaleza, ¿no? En fin. Entonces, Heráclito lo que se percata es que hay un orden detrás de este constante cambio, que no es un cambio caótico, como podrían pensar los poetas, ¿bien? Sino que es un cambio ordenado, ¿sí? Nuevamente, por eso es un cosmológico, porque considera que hay que estudiar cuál es el orden de la naturaleza, cuál es el principio de ese orden. Bien, padre de la dialéctica, no fundó ni formó parte de ninguna escuela porque cuentan también comentadores posteriores, a pesar de que sí nos quedan fragmentos de Heráclito, en donde nos dice, por ejemplo, hay unos fragmentos donde nos dice, no podemos cruzar 2 veces el mismo río. ¿Por qué, Heráclito? Porque las aguas del río nunca son las mismas
Y además, tú que estás cruzando ese río, tampoco eres ya la misma persona. Todo está en constante cambio, todo fluye, ¿no? Entonces, Heráclito escribe de esa manera, es un poema, son versos, tiene un lenguaje encriptado. ¿Por qué escribe así Heráclito? Bien, entonces por eso lo apodan, aparentemente, el oscuro, por esa forma enigmática de escribir, ¿sí? Y además le atribuyen un carácter melancólico, triste, huraño, que vivía solo en una cabaña, ermitaño, observando la naturaleza. Bueno, son personalidades. Heráclito de Éfeso, sí, observa la naturaleza, se da cuenta que es cambiante y nos dice que el principio que ordena, disculpen, que el principio de la naturaleza es el fuego. Bien, el fuego se apaga y se enciende según cierta medida y con ello se da origen al cambio, ¿no? Entonces, el fuego, ¿sí? Se encuentra en permanente cambio o movimiento. ¿Por qué? Porque hay una lucha constante de opuestos. Entonces, si ustedes me preguntan, Bárbara, define, por favor, qué es dialéctica. Bien. Sería la lucha de fuerzas opuestas. La vida y la muerte, el día y la noche, lo frío y lo caliente, son fuerzas opuestas. Y la dialéctica, el movimiento, solo es posible debido a esta lucha de opuestos. Pero cuando esta lucha cesa, acaba, es que la naturaleza cambia, se va realizando. ¿Qué hace? ¿Qué ordena este cambio? Bien, detrás de los ciclos, de los metabolismos, y ahí Heráclito va a emplear otro concepto, que es el concepto de logos. Entonces hay tres conceptos que hay que recordar en Heráclito, ¿sí? El primero es que el arjé, el principio de la naturaleza, es el fuego. El segundo es que la naturaleza es dialéctica, es cambiante, está en constante lucha de fuerzas contrarias. Y el tercer concepto es que esa lucha, ese cambio, esa dialéctica, está siendo dirigida, ordenada por una razón universal. Bárbara, ¿cómo que por una razón universal? ¿Qué significa eso? Heráclito ya se puso teológico, se puso religioso, empezó a apelar a una eh, causa incausada. No, Heráclito sí no entra en el ámbito mitológico y nos habla de logos, ya no de un dios, no, logos no es ningún dios, logos es una razón universal que además es inmanente a la naturaleza. ¿Qué quiere decir inmanente? Que está dentro de la naturaleza. Lo opuesto sería trascendente, ¿no? Que está fuera de la naturaleza, ¿no? Entonces podemos decir, por ejemplo, una interpretación bíblica, ¿no? Podemos decir que el Dios católico, ¿bien? Que es el hegemónico por estos lares, el Dios católico es un Dios trascendente en el sentido de que no está dentro de la naturaleza, sino que está fuera de su creación. Y hay que acceder por medio de diferentes métodos, ¿no? A que pueda intervenir. Entonces ahí estamos atribuyéndole la cualidad de trascendente a ese Dios, ¿no? Lo que se denomina como el Deus ex machina, el Dios fuera de la máquina, es decir, el Dios que crea la naturaleza y luego se desentiende, ¿no? No. Entonces, en este caso estamos en otro plano. Heráclito, volvamos, nos dice que el principio es el fuego, nos dice que ¿qué más les había mencionado? Que la naturaleza es dialéctica, es cambiante, ¿sí? Se mueve a fuerza de contrarios, y nos dice además que el principio de ese cambio que es ordenado es una razón universal denominada logos que está dentro de la naturaleza. Ahora, recordemos que logos es una palabra griega que significa
De ahí viene la palabra lógica, que significa razonamiento, inteligencia, razón, estudio. Bien, no hay una alusión a ninguna entidad sobrenatural. Bien, entonces logos es esta razón universal que une a los contrarios, que resuelve la dialéctica, el movimiento, ¿no? Para Heráclito, la sabiduría es el logos que habla a través de él. Él es parte de la naturaleza, entonces logos también está formando parte de él, ¿no? Y de la naturaleza. Entonces, logos es inmanente, es una razón universal que está dentro de la naturaleza. Bien, vámonos con Parménides de Lea, estamos en el siglo VI, V antes de Cristo, y Parménides de Lea, ¿sí? A diferencia de Heráclito, considera que el cambio no existe, que el cambio es aparente. Bien, como habían postulado también algunos pensadores orientales, bajo el concepto de Maya, ¿no? En sánscrito, ya nos vamos a la India un poco, los filósofos de la India, aunque este término sea problemático, porque hay quienes consideran que la filosofía solo se da en Grecia, y ese es el discurso oficial, hegemónico, que no hay posibilidad, o que no, la filosofía no surge en otros territorios, ¿no? Ni en Asia, ni en India, ni en Latinoamérica, ¿no? Pero bueno, esa es una discusión aparte. Ahora, los pensadores, porque si no les damos la categoría de filósofos, entonces, ¿cómo los denominan? Pensadores. Los pensadores de la India emplearon el concepto en sánscrito de Maya para referirse a la apariencia de la realidad. Es decir, la realidad sería como una suerte de ilusión. Ahora, regresemos a Parménides, ¿sí? Porque lo que he hecho es una asociación nada más. Parménides nos dice que el cambio es aparente, que el cambio no es real, sino que lo único real es aquello que podemos pensar. Porque si observamos la naturaleza y la estudiamos solo a partir de nuestros sentidos, de nuestras percepciones, de nuestra observación, de nuestro tacto, del olfato, entonces vamos a terminar cayendo en el error, porque los sentidos no nos llevan a la episteme, no nos llevan al conocimiento verdadero, sino que para alcanzar la episteme, el conocimiento verdadero y salir de las opiniones, tenemos que pensar la naturaleza. Entonces, para Parménides, si pensamos la naturaleza, si pensamos la realidad más allá de los sentidos, entonces nos damos cuenta que no cambia, que todo permanece, que todo es. Estamos entrando en la ontología de Parménides, ¿bien? Entonces, Parménides de Lea sí funda una escuela, ¿sí? La escuela eleática, a la que va a pertenecer Zenón de Lea, que es conocido por plantear distintas aporías, que son pensamientos en donde, por ejemplo, se compara el trayecto el trayecto, ahorita no recuerdo muy bien, ¿no? De una tortuga y de otro animal mucho más rápido, no sé si era un conejo, pero en este tipo de razonamientos, ¿sí? Se llegaba a la conclusión de que el movimiento no existe, ¿no? Ahora, son las aporías de Zenón, ¿no? Razonamientos filosóficos que no tienen solución y que por tanto de los cuales se infiere que es imposible el movimiento, el cambio es aparente, ¿no? Algunas tradiciones señalan que Parménides fue discípulo de Anaximandro. ¿Alguien se acuerda por ahí cuál era el arjé según Anaximandro? A ver, ¿cuál era el arjé según Anaximandro? Esto es lo que tenemos que recordar para nuestra primera práctica. Gerson Jr. nos dice, el aire, ese es Anaxímenes, el otro estudiante de Tales, pero Anaximandro, así es, Aida, lo áperon, lo indeterminado,
¿no? Bien, entonces, ¿por qué estamos hablando de eso? Sí, allá, porque aparentemente Parménides fue discípulo de Anaximandro, ¿no? Ahora, inició posteriormente la disciplina denominada ontología porque el ser es el origen de la naturaleza, es el arregé. Y aquí un ejemplo, ¿no? Bárbara, ¿qué es el ser? ¿Qué está compuesto del ser? ¿Puedo tocar al ser? ¿Dónde está el ser? Bueno, el ser es una categoría filosófica que refiere a la totalidad. El ser se manifiesta a través de entes, pero no es solamente un ente. Por ejemplo, este vaso con agua, ¿sí? ¿Qué sería? ¿El ser? No, es un ente, es una cosa. Este mouse es una cosa, ¿no? Esta manzana es un ente. Estamos entrando a la terminología de la ontología, ¿no? Entes. Esta persona es un ente también. Este árbol es un ente, esta computadora es un ente. Entonces son entes que constituyen al ser. Entonces, en la totalidad que vemos, cosas, seres vivos, ¿bien? Y todos estos entes están dentro de la totalidad, de todo lo que es. Entonces, el ser es la categoría más general para referirse a todo lo existente, el ser. Y Parménides nos dice, ¿no?, lo siguiente: las cosas, los entes, son parte del ser, pues son algo. El ser siempre es, ¿no? Principio de identidad, A es A. Ojo con esto, el ser solo puede ser pensado. Yo no puedo tocar la totalidad, solo puedo pensar la totalidad. ¿Bien? Pensamiento y ser son lo mismo. ¿Bien? Solo puedo llegar a la idea del ser por medio de la abstracción racional. Lo distinto al ser es el no ser. ¿Y el no ser qué sería? La nada. Y la nada no existe. Entonces, si no existe, ni siquiera la puedo pensar. El no ser simplemente no es y no puede ser pensado. En conclusión, el ser es principio de identidad y el no ser no es. No hay una tercera posibilidad, ¿no? Principio del tercio excluido, ¿no? O P o no P, ¿no? Pero en este caso, el ser es y el no ser no es. ¿Qué es lo que hay que rescatar de esta ontología? ¿Sí? Que el ser solo se puede pensar. ¿Ok? Ahora, Parménides emplea un poema para referirse al ser. El poema de Parménides, nos quedan algunos fragmentos de este poema. Y en este poema Parménides, Bárbara, pero ¿cómo que poema? ¿No que ya estos filósofos no son poetas? Sí, pero recuerden que son los primeros filósofos y todavía no tienen un lenguaje estrictamente filosófico para reflexionar, sino que emplean también el verso, la poesía, pero están observando ya la naturaleza o incluso, ¿sí?, están yendo a otro tipo de abstracciones, como al ser, y no ya a abstracciones de tipo mitológico, que más que serían en todo caso creencias, ¿no? Entonces, Parménides está yendo a un ámbito ya mucho más abstracto para decirnos que la totalidad solo puede ser pensada. Pero además nos dice, y esto es lo que hace de Parménides un filósofo cosmológico, que el ser es esférico, que el ser, ¿sí?, es como una esfera bien redonda. Recordemos que son astrónomos, matemáticos, Tales predecía eclipses, ¿no? Entonces, ojo con estas características materiales del ser. El ser es esférico, ¿bien? El ser, y aquí viene otro tipo de características, es limitado. Ojo, porque ha venido también alguna pregunta sobre, ¿el ser es ilimitado? Falso. El ser es limitado, el ser es perfecto, es completo, indivisible, inmutable, que quiere decir que no cambia, es uno, es único y es eterno, es decir, que siempre ha estado y que siempre estará. ¿Bien? ¿A qué se refería Parménides con el
la afirmación de que el ser es esférico. Quizás se refería al planeta, ¿no? Quizás se refería al planeta Tierra. Bueno, esto ya es una elucubración personal, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí Parménides? Que el ser, que la totalidad de todos los entes, de todo lo existente, solo puede pensarse, ¿bien? Y que en el pensamiento el cambio no existe. El cambio, el movimiento, la diversidad, el tiempo, la divisibilidad es aparente. ¿En contra de quién está yendo Parménides? De nuestro amigo Heráclito. Entonces, ¿sí? Este es uno de los problemas de la metafísica clásica griega, ¿bien? El problema de qué, a ver, ¿de qué están problematizando Heráclito y Parménides? ¿Cuál es su problema? ¿Cuál es su tema? ¿No? ¿En qué están discutiendo, contrastando? Heráclito, recordemos, es el padre de la dialéctica, ¿sí? La dialéctica refiere al cambio. Para Heráclito todo está en constante cambio, mientras que Parménides es el fundador de la ontología, de la disciplina que estudia al ser, que solo se puede pensar, que no cambia, porque es una abstracción. Las abstracciones pueden permanecer así, tal cual son, siempre, ¿no? Por otro lado, para Heráclito, la realidad, lo que mencionábamos, es una lucha de fuerzas opuestas, es dialéctica, mientras que para Parménides la realidad no cambia, la realidad es estática, el movimiento es una apariencia sensorial. Por otro lado, Heráclito nos dice que el cambio es real, y que además está ordenado, que el cambio no es caótico, ¿bien? Que existen ciclos y que estos ciclos están ordenados por logos. ¿Alguien me puede decir qué era logos? ¿Qué era logos? Algunas características de logos. Aida, es una inteligencia, muy bien, es una inteligencia, es una razón universal. ¿Dónde está logos? ¿Está en la fisis? ¿Está en la naturaleza o está fuera de la naturaleza? Logos es, muy bien, ¿cuál sería el término en sentido estricto? Aida, sería trascendente o inmanente. Inmanente o trascendente, que es una diferencia que hay que manejar en filo desde ya, ¿no? Es un principio que está en la fisis, en la naturaleza, pero sería inmanente, así es, Aida. Bien, entonces, logos, muchas gracias, Aida, lo máximo está en la naturaleza. Bien, por último, aquí está, ¿no? Parménides, para Parménides el movimiento, el cambio es aparente y lo demuestra con ejemplos reflexionados, matemáticos, para demostrar que el cambio no existe, que el movimiento es aparente. Por último, para Parménides el arjé es el ser, es la totalidad, el conjunto de entes, que es esférico, ¿sí? Acá no está esférico, que es esférico, que no cambia, que solamente es pensable, que es único, que es completo, que es perfecto, y no se olviden que es limitado, ¿bien? El ser es limitado, ¿sí? Mientras que para Heráclito, el arjé, el principio, es el fuego. Ahora, nuevamente les hago la pregunta, ¿cuál es el tema, el problema entre Parménides y Heráclito? ¿Sobre qué están reflexionando? Además del arjé. Gracias, Aida. Están reflexionando sobre el cambio. Excelente. Entonces, después de Parménides y Heráclito, los filósofos socráticos que vienen posteriormente se tienen que hacer dos preguntas. Ya no solamente la pregunta por cuál es el arjé de la fisis, cuál es el principio de la naturaleza, sino que también tienen que dar cuenta, tienen que explicar si el cambio existe o no y cómo se origina. Entonces, todos los filósofos que vienen posteriormente, que son denominados por Aristóteles como pluralistas
porque consideran que el arjé es múltiple, es plural, no es único, tienen que responder a la pregunta por el principio, la pregunta por el arjé, y además tienen que responder a la pregunta por el cambio, cómo se origina el cambio. Y ahí tenemos a Empédocles de Agrigento, Anaxágoras de Clasomene y Demócrito de Abdera, ¿no? Todos estos sus lugares de procedencia o donde estudiaron, donde hicieron sus planteamientos. Empédocles de Agrigento, ya estamos aquí en el siglo V antes de Cristo. Sócrates está por ahí, Sócrates está en el ágora, en el mercado, conversando con sus conciudadanos, preguntándole, oye, ¿qué es el ser humano para ti? ¿El ser humano es bueno? ¿Cómo debe actuar? Tú que eres médico, ¿qué es la salud? Tú que eres poeta, ¿qué es la belleza? Entonces, Sócrates, ¿sí?, no está observando la naturaleza, está observando a la ciudad, podemos decir a la polis, ¿bien? Y está observando al ser humano, ¿sí? Entonces, Sócrates hace más una antropología, una ética, mientras que estos filósofos observan la naturaleza, ¿bien? Empédocles de Agrigento, filósofo, médico, mago, político, griego, ¿bien? Nos van a plantear Empédocles, por ahí habían unos datos ya más anecdóticos, ¿no? Algunos dicen que muere arrojándose, suicidándose, ¿no?, lanzándose dentro del volcán Etna, que solo quedó una sandalia, que tenía una fuerte personalidad. Estas ya son características que les atribuyen comentadores posteriores, entre ellos Diógenes Laercio. Empédocles de Agrigento nos va a decir que en el origen, que el arjé de la fisis está constituido por 4 elementos: agua, aire, fuego y tierra. Y además nos dice que el origen del cambio se da por 2 fuerzas. Ojo, ¿cómo le denomina estas fuerzas? Amor y odio. Bárbara, pero parece un poeta, ¿no? Los poetas nos hablan del amor y del odio. Sí, pero la diferencia es que Empédocles nos dice que el amor y el odio son fuerzas cósmicas, fuerzas que ordenan la naturaleza. Entonces el amor sería una fuerza que congrega al agua, el aire, el fuego y la tierra, los 4 elementos, y el odio sería una fuerza que disgrega los 4 elementos. Entonces ahí Empédocles está resolviendo las 2 preguntas. El principio era plural: agua, aire, fuego, tierra, y el origen del movimiento son las 2 fuerzas cósmicas del amor y el odio. Anaxágoras de Clasomene, ¿bien? De Anaxágoras se cuenta que fue un matemático, un astrónomo, que no era ateniense, que él llega a Atenas y que allí él introduce el pensamiento filosófico. Además, otros cuentan que fue maestro de Pericles, de Protágoras, y que fue, antes de Sócrates, fue acusado de lo mismo a lo que se le acusó Sócrates, es decir, de impiedad. Cuando los acusan de impíos, prácticamente los acusan de no tener las creencias religiosas de la ciudad. Entonces, para los atenienses, Anaxágoras era un impío, un ateo, ¿bien? Y por lo tanto debía o tomar la cicuta, envenenarse, ¿sí?, que es lo que hizo Sócrates, porque él sí era ateniense y sentía que tenía un compromiso con ese territorio y que no tenía sentido hacer filosofía fuera de Atenas. Pero Anaxágoras no era ateniense, entonces Anaxágoras lo condenan de impiedad, ¿no? ¿Y qué hace? Se va. ¿Bien? Anterior. Entonces, Anaxágoras, ¿qué nos plantea? Que el arjé son múltiples semillas, que en el principio habían semillas que él denomina espermata. Y como les había mencionado a inicio de clase, gracias a el comentario que introdujo Daniela, Aristóteles también consideraba, ¿no?, que en el principio habían sido una suerte de semillas, el arjé, y Aristóteles las denomina como homeomerías. Entonces ya saben, homeomerías según Aristóteles o espermata según Anaxágoras refieren a semillas. ¿Cómo son estas semillas? Eternas, infinitas, invisibles y divisibles. Bien.
Perfecto, Anaxágoras es un pluralista, nos habla de las semillas, ¿bien? Como el principio de la naturaleza. ¿Cómo resuelve el problema del cambio? Para Anaxágoras existe una inteligencia, una mente universal, ¿bien? Que la va a denominar nous. Aristóteles también nos habla del nous, ¿no? Pero esto le viene de Anaxágoras. Entonces, ¿qué es el nous? Es una mente universal, es una sustancia sutil diferente a las semillas, pero que dota de vida a las semillas. Entonces, el nous es esta inteligencia que da origen al cambio, que une y disgrega las semillas, y que en el principio el arjé eran semillas, pluralista, Anaxágoras. Y finalmente, Demócrito de Abdera, siglo V antes de Cristo, ¿no? Cuarto ya, muere después de Sócrates, filósofo y matemático griego, probablemente fue discípulo de Leucipo, y es Leucipo quien, en realidad, funda la escuela atomista. ¿Bien? Esta escuela era de corte materialista porque explica la realidad en función de la materia. ¿Sí? Para Demócrito, y sobre todo para Leucipo y para la escuela atomista que era anterior, lo primero, el arjé de la fisis son los átomos, ¿bien? Son los átomos, ¿sí? ¿Y estos átomos cómo son? Son indivisibles, son invisibles, son impenetrables, y ojo con esto, que no nos dice la teoría moderna, ¿no? Son eternos, ¿bien? Son infinitos, ¿sí? Entonces, si Leucipo ya nos había dicho que en el principio eran los átomos, ¿qué de nuevo nos dice Demócrito? Bueno, Demócrito introduce el concepto del vacío. Sin el vacío, estos átomos no podrían desplazarse y por lo tanto no podrían constituir todas las formas distintas de la materia. Por lo tanto, el arjé es plural, son los átomos, y el origen del movimiento es el vacío. ¿Bien? Listo, terminamos allí con los pluralistas. Les doy las claves. Disculpen estos minutos de más. Les voy a colocar por aquí las claves, ¿sí? Rapidito. Clave de la número 1, ajá, A de Aristóteles. Clave de la número 2, D de Demócrito. Bien, ahí lo vamos apuntando. Clave de la número 3, ya estamos en las claves, ¿sí? Pregunta número 3, clave. Ajá. B de bien. Ay, disculpen, me equivoqué. La número 3, ahora sí. En la número 3, la clave es la letra B de bien. En la número 4, sí, la clave es la letra C de ciencia. En la número 5, la clave es la letra E de Empédocles. En la número 6, la clave, disculpen, la 5 es E de entendimiento. 6, B de bien. 6, clave, B de bien. 7, clave, A de Anaxímenes. Ajá, la 7, A de Anaxímenes. La 8, D de dialéctica. La 8, D de dialéctica. La 9, pregunta número 9, E de Elea. E de Elea. Y finalmente la 10, A de átomos. Bien, entonces ahí tenemos las claves de la semana 2 de filosofía, filosofía cosmológica, filosofía presocrática. Bien, ahí estamos. Semana 2. Ajá, semana 2. Ahí ya tienen las claves, se las muestro de nuevo. Ahí está. Bien. Listo, entonces no sé si hay preguntas, disculpen por estos minutos de más, pero hemos tenido retraso para empezar. Bien, no sé si hay preguntas, todo claro hasta ahí, voy a dejar de grabar.